Queridos amigos, una vez más les damos la bienvenida especial a este programa especial que estamos dedicando al gozo de participar de la misión. El tema de hoy es cómo mirar a través de los ojos de Jesús, un desafío muy especial para cada uno de aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús. Vamos a tener en este momento entonces este espacio para poder dialogar sobre este tema. Axiomas, más allá de la evidencia. Estamos aquí para poder estudiar un tema muy especial en este momento. Nuestro tema es ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Para ello tengo conmigo al pastor Moreira. Pastor, bienvenido. Que Dios te bendiga al participar en este momento especial. Un saludo a nuestra audiencia y luego, por favor, nos guías en la oración. Es un gusto poder estudiar la Biblia, estudiar temas de la Biblia, y hoy día mejor aún porque vamos a estudiar acerca de cómo Jesús buscaba a la gente, buscaba a las personas, ¿cierto? Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios que nos ilumine, nos dé discernimiento para comprender la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, porque tenemos la Biblia, tenemos la oportunidad de compartir esta información tan importante con nuestros amigos. Le invitamos, Padre, que esté con nosotros, nos dirija, nos dé comprensión de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros vemos la experiencia de algunos de los discípulos de Jesús, seguramente si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de pensar en esos discípulos como líderes de una iglesia, tal vez no habríamos tomado la decisión si estuviera en nuestros casos. ¿Cómo Jesús mira a las personas? Eso es lo que vamos a ver en este estudio y a través de ejemplos de la Biblia vamos a confirmar que Dios puede mirar a las personas no como son, sino como pueden llegar a ser. Querido Marcelo, ayúdanos por favor a ir entrando en materia sobre este tema. Sí, yo creo que la palabra clave, pastor, sería potencial. Jesús miraba a la persona no porque la persona, lo que era la persona, ¿cierto? Los problemas que pasaba en el momento. Jesús miraba a la persona como lo que se podría se tornar después de conocer a Cristo, de vivir con Cristo, de tener una experiencia con Cristo. Eso es muy hermoso, ¿no? Porque nosotros miramos la persona en el presente, pero Jesús miraba lo que podría se tornar la persona en el futuro. Y creo que es muy hermoso pensar en esto, pero para mí la palabra clave es potencial, lo que podría se tornar la persona. Bien, eso principalmente viendo en el tema de un discípulo, de aquel que va a ser un instrumento de Dios, y complementando esto, leo San Mateo capítulo 4, versículo 19, donde Jesús le dice, ¿no? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, tratando de hacerle entender a estas personas que, aunque en ese momento se encontraban en un oficio diferente, ahora Jesús los utilizaría para una obra mucho mayor y eso es lo que también quiere hacer con nosotros. Ahora, está también el otro lado de mirar a Jesús, a las personas con los ojos de Jesús desde el lado de la compasión, ¿no? Hay un testimonio en la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 8, de este ciego, hay una experiencia interesante ahí y probablemente este es uno de los únicos milagros en los que Jesús hace el milagro en dos etapas. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto, cuál es la razón, qué es lo que implicaba el hecho de la curación de este ciego, qué lecciones tiene para nosotros ese mirar de Jesús a las personas en sus necesidades también. Sí, pastor, es curioso porque más de la mitad de los milagros de Cristo en el Nuevo Testamento
tiene que ver con personas que fueron llevadas a Cristo por sus amigos, por alguien. Y es importante saber que tenemos un papel muy especial, ¿cierto?, en llevar a estas personas, porque ninguna persona se encuentra con Cristo y sigue la misma persona. Es una historia tan curiosa, pastor, porque muchas veces he leído la historia, pero no me doy cuenta de cuán importante es este asunto de las dos etapas. Aquí la lección, nuestro folleto, el segundo toque sería la expresión que utiliza. ¿Cómo es importante este detalle y cómo podemos aprender con este detalle? Cuéntenos, verdad que no vamos a poder leer todo el texto, pero dice, yo leo el versículo 22, ¿no? 8:22 de Marcos. Dice, vino luego Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que tocase. Ahí está lo que Marcelo decía, el hecho de la participación de un tercero, de un amigo, de una persona que aparentemente estos eran los que tenían fe y estaban llevando a un amigo. Y dos cosas, ¿no? Dos verbos importantes. Trajeron, es decir, él no fue por su propia cuenta, sino fue llevado por alguien. El elemento importante de la salvación tiene que ver también con un instrumento que Dios puede utilizar para llevar a otra persona. Trajeron y luego le rogaron. Elementos importantes que muestra de que estas personas, realmente los amigos, en este caso, tenían fe. Era un ciego. ¿Y cómo sucedió esto de los dos toques, de las dos etapas, Marcelo? Qué curioso, ¿no? Jesús pregunta al ciego, el verso 23, entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Su visión no era completa, ¿cierto? Comenzó a ver, pero veía algo Borroso. confuso. Exacto. Y verso 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. La palabra clave sería claramente. Por primera vez, el primer toque de Cristo lo hizo ver algo, ¿cierto? Pero después el segundo toque lo hizo ver claramente. Son dos etapas, ¿cierto? Y podemos llevar para nuestra vida espiritual las dos etapas. El primer toque de Cristo es cuando conocemos, comenzamos a estudiar, comenzamos a cambiar nuestra vida, a ver las transformaciones que vienen. Pero es importante también el segundo toque, que sería como una unción del Espíritu Santo, nos capacitando para seguir como discípulos. Es como una formación, pastor, una universidad ahí de Jesús. Por eso nos ayudaría a no desesperarnos porque el cambio en la otra persona o en uno no está yendo de la manera tan rápida como en algunos casos. Puede hacerlo. Jesús pudo haberlo sanado simplemente en una sola etapa o pudo haberlo sanado con su palabra, pero algunas veces Él elige un proceso, en este caso, para ir viendo la obra completa. Entonces, pero sí fue totalmente curado. El papel de los amigos es importante en esta etapa y les recomendamos que lean Marcos capítulo 8 para ver un poquito más esto. Ahora hay otro elemento, pastor, que tiene que ver con una mujer en el capítulo 4 de San Juan, la mujer samaritana. Hay un contexto especial. ¿Y qué podemos ver, qué podemos decir en relación a ver a las personas con los ojos de Jesús basado en esa experiencia de la mujer samaritana? Sí, mira, yo creo que al principio necesitamos pensar ahora en dos palabras, que serían prejuicios y testificación, ¿cierto? Es claro, la Biblia nos informa que necesitamos testificar, ¿cierto? Dar testimonio acerca de Jesús, lo que aprendemos de Jesús, pero nuestros prejuicios pueden causar problemas en el momento de testificar. ¿Por qué?
porque às vezes podemos pensar que esta persona, la otra persona no, esta persona no aceptaría, la otra persona no lo merece. Entonces, hay cosas que debemos cuidar en este momento de testificar, porque prejuicios pueden causar problemas. Esta mujer va a buscar agua para su día de trabajo ahí en el hogar al mediodía. Esto nos informa que ella quería estar sola, ¿cierto? No quería ver a nadie, tenía vergüenza, tenía miedo de cómo la gente la atendería, la recibiría, ¿cierto? Y Jesús buscó a esta mujer, pero buscó no porque la mujer era alguien importante o era una persona que a la vista ahí sería una persona importante para la iglesia. Jesús la buscó porque veía que esta mujer tenía potencial, ¿cierto? Que recibiría el mensaje y llevaría el mensaje a otras personas. Una Ahora, laguna, pastor, solo por último, una laguna y un río son distintos. La laguna es agua parada, no hay nada, no hay fluencia. Y el río sí hay la corriente del río, ¿cierto? Y somos los cristianos un río que envía por medio de nosotros Jesús la palabra a otras personas. y eso es lo que Jesús dice, ¿no? Seré como fuente que salte para vida eterna, es decir, algo que fluye y eso implica la misión. Ahora yo reflexionaba aquí sobre este punto, eh, cómo Jesús la vio a esta mujer samaritana, con sus ojos diferentes y cómo lo verían los discípulos. ¿Con qué ojos miraban los discípulos? ¿Con qué ojos miraríamos nosotros estando en esa situación, no? Y por eso llevó a que los discípulos inclusive se sorprendieran encontrando a Jesús hablando a una mujer con esas características inclusive en el contexto entre judío y samaritano en esa época. Y creo que lo que decía Marcelo, esos prejuicios todavía pueden estar en nuestra mente, a veces hasta inconscientemente, tratando de determinar quién merece y quién no merece, o quién puede o no puede aceptar el mensaje del Señor, y podrían ser perjudiciales, ¿no creo? Yo creo, ¿no? Sí, el propósito de Cristo. La mujer preguntó a Jesús, Señor, ¿dónde yo tengo que adorar? ¿Es en el monte Gerizim? ¿Es en el monte, es allá en Jerusalén. Jerusalén? ¿Cierto? ¿Cuál sería el local para la adoración? Y Cristo nos explica algo, para mí es tremendo este capítulo, porque nos explica algo muy importante para nosotros tomarnos en cuenta. Dice, explica a la mujer, mira, Dios necesita adoradores verdaderos. El templo, la construcción no es más importante que las personas, ¿cierto? Y nosotros necesitamos siempre acordarnos de este detalle. Las personas son importantes. Cada persona tiene su importancia. Cada persona puede cumplir un papel, que sea en la iglesia, en la sociedad, para sus vecinos. Cada persona es importante. Bien, gracias. Vamos a entonces resumir ahí que Dios, Jesús, miraba a las personas más allá de lo que el ojo humano, la mente humana pueden imaginar, y incluía también el amor, la misericordia por las personas, y actualmente continúa haciendo lo mismo. Al regreso vamos a ver un poquito acerca de dónde testificar, cómo comenzar, porque nuestras lecciones de estos meses tienen que ver con participar de la misión, usar el testimonio personal inclusive como un medio de mostrar el amor de Dios por las personas. Vamos a una breve pausa y enseguida continuamos. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, estamos hablando ahora cómo nosotros podemos mirar a las personas con los ojos de Jesús. ¿Cómo miraría Jesús a las personas? Y tiene que ver en el contexto de la testificación, del compartir la fe con esas personas. Y la pregunta ahora es, Marcelo, ¿dónde empezar? ¿Cómo empezar ese proceso de compartir
el evangelio con las otras personas teniendo la visión que Jesús tendría. Cuando pensamos en testificar, pensamos en los predicadores, los grandes evangelistas, pero no estamos hablando ahí de púlpito, estamos hablando de vida, de anunciar a las personas. Entre los discípulos siempre hay destaque para Pedro, para Juan, pero hay que pensar en Andrés, hermano de Pedro, Ujú. porque Andrés tenía este don de buscar las personas, de anunciar, de invitar a la gente que se acerque a ¿En qué Cristo. momentos Varios. aparece él? ¿En qué momento aparece él? Mira, Andrés es quien invita a Pedro, ¿no? Encontramos, venga a escuchar acerca de este hombre, ¿cierto? Hay un grupo de griegos que se acercan de Jesús. Andrés es el primero que se acerca para invitarlos, para comunicarse con ellos. Entonces, es un don muy especial. Hay personas que tienen esta condición de acercarse, ¿no? Nuestro folleto habla acerca de construir relaciones positivas. Y esto es importante. Es por la amistad que una persona se acerca a nosotros y es por la amistad que acercamos a esta persona a nuestros salvadores. Entonces, Andrés es un ejemplo para nosotros de cómo podemos empezar ahí donde estamos, ¿no? En el caso de él encontró a Jesús, se fue donde Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Luego lo vemos cuando unos griegos van, buscan a Jesús. Él estaba ahí, en ese momento comienza a hacer un nexo para buscar a Jesús y ponerlos en contacto con estos que tenían probablemente ascendencia griega y también en la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Es especial para mí la multiplicación, este detalle, ¿no? Porque para nosotros lo más importante es la comida, ¿no? Que está se multiplicando Cristo, pero El milagro. Andrés alcanzó un jovencito ahí, ¿cierto? Que tenía un alimento y con confianza este joven ahí puso sus alimentos en las manos de Cristo. O sea, es un don especial, pastor. Bien, bien. Ahora yendo un poquito a los discípulos, hablando, por ejemplo, de Pedro, de Juan, y algunos de ellos que están descritos acá, por ejemplo, ¿no? Del ladrón en la cruz. ¿Cómo nosotros podemos abordar a las personas que aparentemente están en una condición difícil? Jesús comprendía la necesidad que tenía la persona, ¿cierto? Es que a veces nosotros pensamos, mira, yo creo que tu necesidad sería esta, ¿cierto? Llevo a la persona a lo que pienso ser su necesidad, pero hay que buscar como Cristo lo hacía, comprender el contexto, ¿cierto? Lo que está necesitando en realidad para poder acercar a esta persona con una respuesta a su necesidad. Y esto sería para mí un problema, porque a veces nosotros como iglesia nos acercamos a la persona pensando, mira, tú necesitas de la Biblia, pero a veces la persona necesita alimento, a veces la persona necesita un abrazo, necesita que la escuchemos, ¿cierto? Entonces, es muy importante comprender la realidad y Cristo lo hacía muy bien. O sea, para Dios, todo caso tiene solución. Toda persona tiene oportunidad mientras tenga vida y mirar a las personas con los ojos de Jesús es mirarlas con esperanza, con la posibilidad de poder conocer también al Señor, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar nosotros las oportunidades providenciales que el Señor propicia en nuestras vidas? Mira, pastor, yo trabajé con varios evangelistas y me llamó la atención cuando trabajamos ahí con el pastor Luis González. Y qué curiosa es la forma que el pastor se acerca a las personas. El pastor ahí en un restaurante estaba siendo servido ahí por un señor muy atencioso, ¿cierto? Lo sirviendo y el pastor le preguntó, mira, señor, ¿eres cristiano? Y este señor le respondió, no, señor, yo estoy lejos de Dios, pero me gusta la iglesia, pero estoy lejos de Dios.
Y el pastor le dijo lo siguiente, mira, ahora, entonces tú no tienes pastor, lo preguntó, ¿no? ¿No tienes pastor? Y este señor le respondió, no, no tengo pastor. Mira, soy su pastor ahora, ¿cierto? Y yo me quedé ahí sin saber qué hablar delante de la situación, porque nosotros pensamos, mira, voy a poner mi traje y mi Biblia, voy a llevar los estudios porque voy a dar estudios bíblicos, voy a buscar a la gente. Pero lo curioso es que el pastor ahí, en este caso, el pastor Luis González, iba a un mercado y veía ahí en la persona que lo atendía una persona que podríamos buscar para el reino de Dios. Entonces, no sería un momento exclusivo para presentar a Cristo. Sería sí todos los momentos de nuestra vida. Si estoy en un hospital, ahí tengo la oportunidad, ¿cierto? Si estoy en un mercado, ahí tengo la oportunidad, no solamente en la iglesia, en los asuntos de nuestra religión, ahí en las ceremonias, todo momento sería una oportunidad para llevarnos a la persona el mensaje de Cristo. Qué bueno, qué importante es entender, ¿no? Que en el lugar donde estamos, Dios ha provisto de esa oportunidad para que llevemos a alguien a Jesús. Y muchas veces nos cuesta entender que estoy ahí porque tengo una misión. Puede ser que haya ido a comprar, puede ser que haya ido a comer, puede ser que haya ido a descansar o esté en algún lugar viajando, pero relacionarlo con mi misión es algo interesante que sin duda alguna nos ayudará mucho para poder también cosechar algunos resultados visibles inclusive, y lo más importante, que podremos sentirnos que Dios nos está utilizando. En la Biblia hay varios ejemplos ahí, no vamos a poder ahora acceder a esos ejemplos, pero uno de ellos es el ejemplo de Felipe, como el ángel le habla a él, encuentra a una persona necesitada de escuchar la palabra del Señor, él le da el mensaje, termina convirtiéndose, bautizándose, dice la Biblia que procede, luego prosigue gozoso su camino, Hechos capítulo 8, ¿no? Eh, Queridos amigos, queridos hermanos que están junto con nosotros participando de este estudio, el mirar a las personas con los ojos de Jesús nos va a hacer cambiar plenamente nuestras actitudes, nuestra forma inclusive de relacionarnos con las personas, y ese es el propósito de esta lección. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra lección, mirar a las personas con los ojos de Jesús. Cuán desafiante es este tema de mirar como Jesús miraría a las otras personas. No solamente en el tema de la compasión, de ver las necesidades de las otras personas, sino principalmente en mirarlas con un potencial que ellas también pueden llegar a ser discípulas, personas, discípulas de Jesús, y por otro lado, por supuesto, aceptar la salvación de Dios. Querido Marcelo, palabras de conclusión, por favor. Sí, voy a leer un texto que está en nuestro folleto. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. Qué importante saber que un ángel haría mejor este trabajo, ¿cierto? Perfecto, incluso este trabajo. Pero Dios nos invita a hacer algo, a una obra tan preciosa, tan hermosa, que es para nosotros un privilegio poder participar de esto, de anunciar el evangelio a la gente. Invitamos a nuestros amigos que nos acompañan que tengan este deseo en su corazón. Tomarlo como un privilegio es algo interesante, porque Dios nos da ese privilegio. Cierro leyendo San Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies
que envíe obreros a la mies. Cuando Jesús mira a la multitud y ve que ellos necesitaban de esperanza, necesitaban de gente que le transmita el conocimiento de su palabra y el acercarse a Dios, él entiende que hay muchas personas que están buscando a Dios. Y actualmente, sin duda alguna, ese texto es más real todavía y más en la época en la que estamos viviendo. Querido amigo, querida amiga, puedes transformarte en una persona que mire a otros a través de los ojos de Jesús. Y eso será solamente cuando te pongas en las manos de Él y permitas que Él te utilice para ser un instrumento de salvación para otros. Que Dios te bendiga.